bendiga a todos. También a los que están en transmisión les damos un saludo. Nos alegra que podamos unirnos, sea presencial o por medio virtual, para poder celebrar juntos el nombre del Señor. Oro que Dios bendiga sus manos generosas a través de las ofrendas y que no falte la provisión en sus casas. Señor, gracias por estas ofrendas. Gracias porque podemos venir a tu altar y traer, Señor, como dice la Escritura, no presentarnos con las manos vacías. Gracias porque tú extiendes tu amor hacia nosotros cada día dándonos tu provisión. Señor, alabamos y exaltamos tu nombre y pedimos que también podamos recibir el alimento espiritual esta mañana. Danos comprensión y la gracia del Espíritu Santo para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bien. Vamos a ir al estudio de hoy. Hace unos días estuvimos hablando un poco acerca de Malaquías y dijimos que Malaquías es el profeta o el mensajero que hizo la transición, estuvo en la puerta entre conectar al mundo antiguo, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, con la apertura del tiempo nuevo con la iglesia, los evangelios. Ahora, al llegar al libro de Apocalipsis, encontramos un mensaje totalmente nuevo, dirigido especialmente a los creyentes de los últimos tiempos. Por eso cuando se habla de tiempos apocalípticos o señales apocalípticas, tiene que ver todo con el tiempo final. Estamos en estos días ya completando el reto bíblico. ¿Qué es eso del reto bíblico? Hace un año iniciamos la lectura de la Biblia y al finalizar el año, que lo completamos ahorita en octubre, pues ya hemos hecho la lectura completamente desde Génesis y estamos en Apocalipsis. Así que al leer las cartas que están en los primeros capítulos de Apocalipsis, definitivamente nos encontramos con un mensaje que nos advierte acerca de algunos sucesos que están por venirse, o que ya están sucediendo en alguna parte del mundo, o que están ya a la puerta de venirse estas señales finales. Y entonces nos debemos preparar para ese tiempo final. Pues bien, el mensaje que hay en las primeras capítulos de Apocalipsis tiene que ver con advertir, con preparar, con ayudar a los creyentes que estarán viviendo ese tiempo final. Y nosotros nos estamos acercando hacia ese tiempo final. Por eso les invito para que miremos ese mensaje de Apocalipsis. Ahora, déjenme aclararles que como Apocalipsis es un libro profético, es una profecía hacia el final, pues existen muchas formas de interpretar. Hay muchas escuelas teológicas de pensamiento escatológico. ¿Qué es la escatología? La escatología es el estudio de los sucesos que no han ocurrido, es decir, de los sucesos futuros. Y pues cuando se aborda Apocalipsis hay diferentes tipos de interpretar. Bueno, más que entrar a hablar de los futuros eventos, no voy a hacer eso por ahora, lo que sí quiero es revisar con ustedes cuál es el mensaje que prepara a los creyentes para ese tiempo final. Porque Apocalipsis dice que muchos creyentes van a abandonar su fe, van a tener pérdida en su seguir al Señor y demás, pero también se distinguen en Apocalipsis creyentes que van a permanecer fieles, y yo les he llamado creyentes distinguidos. Así que, ¿qué son o cuáles son esos creyentes distinguidos? Y por eso quiero presentarles en estos minutos acerca de este mensaje. ¿Cuáles creyentes en los tiempos finales van a sobresalir por encima de la multitud general de todos los que estaremos viviendo? Bien, en primer lugar, si leemos Apocalipsis capítulo 1, verso 3,
Si tienen en sus Biblias, ¿trajeron todos sus Biblias? Muy bien, sea de manera física o sea de manera digital. Leemos en Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Vea, ahí tenemos en la pantalla este texto que es de la versión internacional, de la nueva versión internacional. Dichoso el que lee, dichosos los que escuchan y dichosos los que guardan, ¿sí?, este mensaje profético. Ahora, cuando se usa el término guardar la Biblia, guardar los mandamientos, no se hace referencia a que cojamos la Biblia, la metamos en una bolsa especial y la dejemos por allá 15, 20 años totalmente en secreto. No, eso no es guardar. Guardar significa obedecer, practicar. Así que aquí habla de tres cosas importantes: leer, leer, entender y obedecer, ¿sí? Son tres cosas que debemos tener cuidado. Dice, dichoso el que lee, dichoso el que escucha, que tiene que ver con entender, y dichoso el que guarda, que tiene que ver con obedecer. Así que necesitamos aprender esas tres cosas. Necesitamos aprender a leer, necesitamos aprender a entender y necesitamos aprender a obedecer lo que dice la profecía bíblica. ¿Cuáles son esas tres cosas? ¿Me recuerdan, por favor? Leer, entender y obedecer. Guardar, obedecer. Ok. Empieza lo básico por aprender a leer. Nosotros no fuimos tan entrenados por nuestros padres, por lo menos no yo, aunque pertenecía a una familia que se considera muy religiosa, muy católica y que hacía idas a Monserrate y a otros lugares pero no recuerdo que de pequeño me hubiesen enseñado a leer la Biblia. Yo comencé a leer la Biblia ya cuando vine a la iglesia cristiana y entonces vi la importancia de tener mi propia Biblia y de aprender a leerla. Pero ya cuando me convertí en padre, ya cuando Dios me dio el privilegio de tener un hogar, entonces sí hubo la intencionalidad, la preocupación de que los niños desde pequeñitos tuvieran su Biblia, ¿sí? A los niños, pues por supuesto, tanto texto, así que buscábamos Biblias ilustradas, que ahora las hay para los niños, y entonces a través de dibujos comenzar a enseñarles la historia de la creación, la historia, porque necesitamos esto, aprender a leer, aprender a entender y aprender a obedecer. Hoy en día podemos preguntarle a las personas adultas que en su casa hay Biblias. Uno, si las leen, y no todos leen las Biblias que hay en sus casas. Y dos, si al leerlas entienden lo que están leyendo. Y tampoco sucede eso. Así que la iglesia en los tiempos finales debe preocuparse de que cada creyente esté preparado, porque si hay algo que nos va a distinguir como creyentes cuando se cumplan las profecías, es que nosotros podamos acercarnos al texto bíblico de la manera correcta. ¿Qué es lo que lo va a hacer a usted distinto de los demás creyentes? Que usted se aprenda a acercar al texto de la palabra de Dios de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de acercarse al texto bíblico? Aquí lo explica con estas tres palabras. La manera correcta es que usted da tiempo para leer la Biblia, usted puede entender lo que dice la Biblia y en tercer lugar, usted obedece lo que ha leído y lo que ha entendido. Por supuesto que si yo leo algo y no lo entiendo, pues ¿cómo voy a obedecer lo que yo no entiendo? No sé si recuerdan un pasaje que está escrito en Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe, el evangelista Felipe, que estuvo en Samaria, el Espíritu Santo le dijo que fuera a camino a Gaza, en un lugar desértico. Vio Felipe que venía un carruaje, se acerca al carruaje y ve un alto funcionario de Etiopía, así que debió ser moreno, color,
y estaba leyendo un texto sagrado que correspondía a Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿está entendiendo lo que lee? Y dice en Hechos que el funcionario le respondió, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces dice el texto que Felipe le explica lo que dice allí en Isaías, y luego entonces Felipe bautiza a ese funcionario etíope que siguió su camino. Y es esa la realidad. Muchas personas afuera, o muchas personas dentro de la iglesia, que vienen a la iglesia cristiana, inclusive entre nosotros, puede ser que todavía no tenemos esas tres cosas bien claras para nosotros. Tal vez no somos disciplinados, o no tenemos la tradición el hábito diario de leer la palabra de Dios. Y digo que el hábito diario, porque usted y yo todos los días consumimos algún tipo de alimento. De pronto alguno hoy está en ayuno, pero la mayoría seguramente ya hemos consumido algo de alimento. ¿Alcanzó a consumir algo de alimento? Daniel se vino sin nada. Pero la mayoría hemos consumido. Y todos los días comemos 2, 3 veces. Bueno, yo quiero decirles que espiritualmente todos los días debemos consumir alimento espiritual. ¿Sí? ¿Recuerdan las palabras de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, o aunque digan en Antioquia de arepa, ¿sí? o de otro, como se llama el alimento principal, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿usted tiene una Biblia en su mano? ¿Cuántos tienen una Biblia en su mano? Los que tienen una Biblia en su mano, ¿sabe qué tienen en su mano? Ustedes tienen a Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Así que no es cualquier texto. Y esa palabra se hace vida, se hace carne. Necesitamos aprender a leer, aprender a entender y aprender a obedecer. Les estoy proponiendo, escúchenme hermanos, les estoy proponiendo a la iglesia la promesa que tengamos los sábados unos tallercitos sencillitos, sea en la mañana o en la tarde, de cómo aprender a leer la Biblia. Lo hicimos ayer, hicimos con un grupo de hermanos el ejercicio, nos reunimos en la tarde y estuvimos viendo cómo es que hay que leer el texto de la Escritura, qué tipo de puntuación tiene, por qué pasa de un versículo al otro versículo, qué es el versículo, qué es el capítulo, qué son los libros, cuáles están allí, cuáles allá, pero sobre todo, de qué manera yo debo leer la Escritura. Si yo no hago una buena lectura, no voy a hacer una buena interpretación. Y si no hago una buena interpretación, resulto haciendo algo diferente a lo que la Biblia me dice. Y necesitamos, resulta que tenemos un pasaje, varios pasajes de la Biblia, pero llegamos a un pasaje bíblico donde Dios le dice a los judíos, el día de reposo no deberían trabajar, no debería trabajar ni usted, ni su siervo, y entonces dice que no debe trabajar ni tu siervo, ni tu asno, ni tu buey, y alguien estaba leyendo y estaba leyendo mal, y estaba leyendo, y no debes trabajar el día de reposo, ni tu buey, ni tu asno, ni tu... No le está diciendo que sea un buey, que sea un asno, es porque se hace una lectura incorrecta, ¿sí? Incorrecta. Así que necesitamos eso. Y lo dice la Biblia, dichoso el que lee, dichoso el que escucha, dichoso el que guarda las palabras. Así que en este mes de octubre, sea que usted es nuevo o antiguo, véngase los sábados, 10 de la mañana o 4 de la tarde, y tenemos 40 minutos, 50, máximo 1 hora, y aprendemos a leer la Biblia. Si tiene su Biblia, mejor que traiga su Biblia, porque cuando usted vuelva a casa, ¿cuál es la Biblia que va a leer? La que usted tiene. Así que tráigala para ese curso de lectura. Bienaventurados. La distinción de los creyentes en el tiempo final serán aquellos que se preocuparán por acercarse al texto sagrado de la manera correcta. De la manera correcta.
he estado desde hace un año juicioso todas las semanas enviándole a cada creyente de la promesa lo que se llama reto bíblico. ¿Sí? Y creo que a la mayoría de ustedes les está llegando reto bíblico, ¿verdad? ¿Qué deben leer en la Biblia cada día? ¿Sí? ¿Qué deben leer cada día? Algunos han sido juiciosos y están al día. Otros son juiciosos unos días, otros no, y algo leen. Y otros son desjuiciados, no quieren leer. Pero pues aquí está. El tiempo del cumplimiento profético se acerca y deberíamos estar preparados con la lectura bíblica. Así que les motivo, hermanos, les motivo para que podamos hacerlo. Algo más que queremos hacer este mes de la Biblia, el día 26, es que podamos, la iglesia, podamos donarle a 200 familias de personas que viven a nuestro alrededor, 200 familias, donarle a cada familia una Biblia. ¿Cuánto lo haremos? El 26, que es un sábado. Desde las 7 de la mañana saldremos e iremos a las casas. Hemos recibido o vamos a recibir un entrenamiento, ¿sí? De esas 200 Biblias que vamos a repartir, ya una entidad nos donó 100 Biblias, ¿sí? Me faltan conseguir las otras 100. En el primer servicio, con los hermanos que estaban en el culto, hablé de esto, que quienes querían donar, y entonces ya hay unas 40 casi Biblias que se donaron en el primer servicio. Seguramente ustedes quisieran donar una. La facilidad es esta, es que las Biblias que se van a entregar, que son Biblias cerca de 20,000 pesos, por ser dentro de un programa de donación, las vamos a comprar a 6,500. Ahora, nadie me va a decir, ay, ya que van a venderlas tan baratas, entonces le encargo tantas. No puedo comprar para hacer venta. Es solamente para donación, Así que es fácil, usted puede esta semana, cada día, si durante la semana, si cada día ahorra 1,000 pesitos, ya tendría para donar lo de una Biblia para una familia. Ahora, el plan se llama Erradiquemos la pobreza conociendo la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hemos llamado de esa manera? Por esto, hermanos. Porque cuando alguien se acerca al texto bíblico, lo lee, lo entiende y comienza a vivirlo, su vida es transformada, su vida es cambiada. Por ejemplo, cuando mi papá comenzó a entender lo que decía la Biblia, dejó de tomar cerveza y entonces todo ese dinero que gastaba, ahora comenzó a invertirlo en salud, en alimentos, y comenzó a erradicar de su vida enfermedades, y comenzó a erradicar. A mi papá le decían, ¿cómo es el dicho? Se me fue, casa de herrero. Sí, porque mi papá fue constructor, y en el barrio donde vivía había arreglado, construido muchas casas, pero la casa del señor Martín daba pena. Siendo un constructor, pero ese ranchito que tenía, si aquí nos ha arreglado y tantas casas tan bonitas, esa casa de 3 pisos la hizo don Martín, esa otra, pero ¿cómo así? Pues casa, porque él tenía una pobreza espiritual. Comenzó a leer la escritura, cambió, y entonces nos trajo a toda la familia un gran bienestar. Yo le aseguro que usted hace lo que dice allí, lee, entiende y practica la Biblia y erradica de su vida muchas cosas. ¿Lo creen o no lo creen? Así que ayúdenos. Este plan se hará en 15 puntos diferentes, así que el sábado 26 de octubre realmente estaremos llegando a 3,000 familias, porque en 15 puntos diferentes las iglesias estarán haciendo esta labor. Yo estaré coordinando lo que se haga en este sector y que se haga en otros 2 sectores, es decir, bajo mi responsabilidad están 600 Biblias. De las 600 ya hemos conseguido 300 en donación, unas más que conseguimos esta mañana. Alguien nos donó unos muebles, esos muebles los vamos a convertir en Biblias. ¿Cómo, pastor? Pues los vendo y compro Biblias.
Entonces, si alguien está interesado en comprar un comedor, porque tenemos algo que nos han donado. Y alguien que quiera, le va a ser fácil. Es más, esta mañana hasta algunos jóvenes, yo puedo, si es 6,500 nomás, anóteme, pastor, a mí una, anóteme dos, y entonces podemos hacerlo. Bienaventurado, dichoso el que lee, entiende y obedece las palabras. Número 2, tendrán distinción los creyentes en el tiempo final, aquellos que retengan su fidelidad a Dios, aquellos que mantengan su amor ferviente por Dios. Iba a hablarles del tercero. Se distinguirán quienes mantengan su amor ferviente por Dios. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Dice el mensaje a Éfeso: sin embargo, tengo contra ti, tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Así que aquí se refiere a ciertos creyentes que se descuidaron y de Éfeso y perdieron su primer amor. ¿Qué es perder el primer amor? Perder esa pasión por los caminos de Dios, perder la fe, perder ese entusiasmo por seguir al Señor. Y quiero contarles una cosa, hermanos. Desafortunadamente no son pocos, sino muchos en la historia los que han perdido su primer amor y han abandonado los caminos del Señor. Muchos, inclusive hombres que llegaron a ser pastores y predicar la Biblia, después de un tiempo ya no lo están haciendo. Dejaron de hacerlo. Así que todos los días estamos desafiados. Y escucha algo más. A medida que nos acerquemos al tiempo final, para cada creyente será más difícil mantenerse fiel a Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque está el pastor diciendo que en los tiempos finales será más difícil mantener la fidelidad a Dios, por esta palabra que dice en la Biblia: por haberse multiplicado la maldad, el amor, ¿de cuántos? Muchos se enfriará. Sería mejor que el texto dijera el amor de algunos. Pero cuando dice de muchos, wow, eso podría incluirnos también a nosotros. ¿Sí? Seguramente alguno de nosotros tuvo en algún momento de nuestra vida cristiana alguna experiencia negativa de días que nos atrevimos a vivir apartados sin el primer amor. Pero gracias a Dios pudimos regresar y ponernos otra vez y restaurar. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Se distinguirán en el tiempo final los cristianos que mantengan su amor ferviente por Dios, ¿sí? Que a pesar de que a su alrededor hay maldad, hay invitaciones, hay malos ejemplos, hay cosas que no le convienen, usted sigue siendo fiel a Dios. Que a pesar que, aunque todos los que estudian en su colegio, en ese grado 10º, 11 o en el grado que esté, dicen vulgaridades y hablan de hacer cosas y hablan de sus relaciones sexuales y hablan de sus fornicaciones y hablan de sus abortos y demás, pero el joven o la señorita cristiana dice: no, yo me mantengo fiel a Dios. Y si hay algo que debemos los padres orar por los chicos es que puedan, ¿qué? Mantenerse, ¿sí? Se distinguirán esos creyentes. Número 3, se distinguirán los creyentes que retengan su fidelidad a Dios a pesar de las amenazas, de las dificultades. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire esa palabra, es una advertencia. Escuche esto, esta comparación que quiero hacer. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles y lo que sucedió para los primeros creyentes, encontramos en la narración bíblica que los primeros creyentes fueron perseguidos, echados a la cárcel, algunos de ellos azotados injustamente,
sacados de sus trabajos y muchas otras cosas experimentaron, pero a pesar de todo eso, fueron muchos, fueron la mayoría los que se mantuvieron fieles a Dios. Algunos de los mismos apóstoles que llegaron a ser mártires, como en el caso de Pedro, que lo iban a crucificar de la manera que Jesús fue crucificado, y él dijo, no, soy un indigno de que me crucifiquen de la misma manera. Él no se negó a eso, pero pidió que por lo menos invirtieran su cuerpo y fue crucificado boca abajo. ¿Sí? Esteban, se narra en el capítulo 8, que fue apedreado mientras predicaba y mientras su rostro brillaba como el rostro de ¿quién? De un ángel, dice. ¿Sí? La gloria de Dios. Entonces, de la manera en que sucedió a algunos creyentes, primeros creyentes en Hechos de los Apóstoles, parece que va a suceder, según lo que leemos en Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de que estás a sufrir, te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel, los va a poner a prueba. Pero ¿cuál es el mensaje? Manténganse fieles hasta la muerte. Y si llegamos a morir, no debe preocuparnos morir, lo que debe preocuparnos es que podamos seguir siendo fieles a Dios. Esa es la palabra, se mantendrán o se distinguirán esos tipos de creyentes, ser fieles. Sé fiel en lo que vives, sé fiel en tu trabajo, sé fiel con tu estudio, sé fiel con tu hogar. Practica la fidelidad desde ahora. No espere que llegue el tiempo final para volverse un creyente fiel. Practíquelo con lo poquito que tiene ahora, porque si en lo poquito eres fiel, en lo mucho podrás estar. ¿Estamos, hermanos? Sí. Mire, si usted tiene apenas una relación de noviazgo y en la relación de noviazgo no hay esa fidelidad, mejor desista. Si no se es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco se va a ser fiel. Aprenda a ser fiel con su... Mire, no todos los creyentes, tengo que decirlo, y esto no es un aplauso para ustedes, pero inclusive los creyentes no son fieles con el día del Señor. Es decir, vienen al templo cuando ellos pueden, no cuando la Biblia manda. Y la Escritura dice que hay que ser fieles en venir. ¿Cuándo es que venimos al templo? El día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Los domingos. Y no es que usted tenga que venirse todo el día. Usted apenas está frente a un pastor tan guapo como yo, 2 horitas no más. Alguno dice, no, pues ese es el problema. Bueno, está bien. Aunque ese sea el desafío verme, pero usted honra a Dios haciendo ese sacrificio. Así que seamos fieles con asistir al templo cada domingo. Seamos fieles con lo que debemos entregarle al Señor. Seamos fieles con nuestros hogares. Seamos fieles con invertir de manera adecuada el dinero que trabajamos y obtenemos. Número 4, se distinguirán para el tiempo final los creyentes que tengan oído para oír la voz del Espíritu Santo. Este mensaje es importante. Apocalipsis 2:17. Mire lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A ver, ¿cómo así que el que tenga oídos? Se supone que todos tenemos oídos. ¿Quiere tocarse si los trajo? ¿Sí? Es más, a algunas hermanas, y ahora también le ha dado por caballeros, pues distinguirse en que tienen oídos colocándose... ¿cómo se llaman esas cositas? Bueno, lo que sea. Algunos se las extienden más, se ponen pedazos de tubo que se encuentran por ahí en las construcciones. Bueno, hacen cosas por distinguir sus oídos. Mire, el texto bíblico dice, el que tiene oído. Yo me pregunto, ¿pero acaso no todos tenemos oído? Sí, todos tenemos oído, pero no todos escuchamos, no todos atendemos. Esta palabra es importante. Este mensaje de Apocalipsis, quizás, escúcheme, quizás es uno de los más importantes que encontramos en todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué creo que es más importante? Mire, yo he aprendido en la literatura judía, los judíos cuando escribían algo y querían que algo fuera importante para el lector,
entonces lo repetían, para que al repetirlo, entonces supiera el lector que eso que se repetía tenía validez. Y Jesús usaba de alguna manera esa técnica. ¿De qué manera lo usaba? En algunas ocasiones cuando Jesús predicaba les decía, de cierto les digo. Y hacía ese énfasis repitiendo. Cuando los escuchaban los judíos que Jesús estaba repitiéndolo, entonces ellos ponían mayor atención porque sabía que eso era importante. De verdad o de cierto les digo. Ahora, cuando en la Biblia aparece algo no repetido 2, sino 3 veces, aún se vuelve mucho más importante. Por eso usted en Apocalipsis va a encontrar que en la adoración celestial se dice en el cielo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. 3 veces. ¿Sí? Pero si usted, se va a sorprender de esto, pero si usted se pregunta, ¿y cuántas veces está escrito el que tiene oído para oír, oiga? En cuestión de 2 o 3 capítulos, 2 capítulos de Apocalipsis, usted lo va a encontrar 5 o 6 veces. Oh, ¿qué quiere decir eso? Que el mensaje, el que tiene oído para oír, oiga, es supremamente importante. Los creyentes del último tiempo, del tiempo final, van a necesitar estar entrenados en oír la voz del Espíritu Santo. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Es muy importante, es muy importante. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia. El Espíritu Santo le está llamando la atención a los creyentes, aún los que están débiles, afligidos, perseguidos, apartados de Dios, como se ve en estas cartas. El Espíritu Santo está llamándolos a cambiar, a arrepentirse, a hacer cosas diferentes. Así que usted y yo necesitamos entrenarnos para oír la voz del Espíritu Santo. Y por eso se repite, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Esa fue una frase también que usó Jesús. Y esa fue una frase que replicaron algunos de los apóstoles. Y aparece en Apocalipsis varias veces, repetida varias veces. Escuche esto para finalizar. Solo algunos están escuchando la voz del Espíritu. Solo algunos están entendiendo la voz del Espíritu. Solo algunos están obedeciendo la voz del Espíritu. Solo algunos están sintonizados con las cosas de Dios. Solo algunos están en el canal adecuado. Solo algunos están en los pasos de Dios. Solo algunos se están entrenando. Y cuando venga el tiempo final, si no tenemos ese entrenamiento, vamos a escuchar tantas voces, aún la voz del anticristo, que a muchos engañará. Recuerde que el texto también dice que dirán, aquí está el maestro, aquí están las señales, y muchos correrán allá siendo ¿qué? Engañados. Pero si usted y yo hemos aprendido a seguir la voz del Espíritu, no tendremos ese problema. El que tiene oído para oír, ¿qué qué? Oiga. Y usted y yo necesitamos ese tipo de entrenamiento. Así que aquí he hablado de 4. Hay más, pero lo continúo en otro momento. Quiero repetirle esas 4 distinciones que tendrá o que necesita el creyente de los tiempos finales. Número 1, que se distinga porque se acerca de manera adecuada al texto bíblico. Número 2, que se distinga porque mantiene su amor ferviente por Dios. Número 3, que se distinga porque retiene su fidelidad a pesar de las amenazas, de las dificultades. Y número 4, que se distinga porque tienen oídos para oír lo que el Espíritu está diciéndonos. Póngase de pie, por favor, piense en esta palabra, en esta reflexión. No sé si estas 4 cositas lo caracterizan a usted como un creyente de los tiempos finales. Y sería bueno que se pregunte, cierre sus ojos, levante sus manos. Pregúntese si usted es alguien que mantiene su amor ferviente a Dios, si mantiene su fidelidad a Dios a pesar de las dificultades, si está escuchando la voz del Espíritu Santo, si está reteniendo su amor por el Señor. Necesitamos estar seguros de estas cosas. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra.